Hola, hola, ¿qué tal? Jueves en vivo. Estoy acostumbrados jueves de, en terapia. Hoy de una vez invitando a Magda. Acabo de enviar la invitación. Tema de hoy. Seguimos en el tema, en el mes de la mujer. El tema de hoy va de heridas de lo femenino y lo masculino. Heridas de lo femenino y lo masculino. Sanando nuestra historia. Y ya me llegó algo de Magda. Aceptar. Transmitir con Magda. Ya te acepté por lo que me enviaste. No vuelvo a aceptar Prorcia. Aceptar. Ya te he aceptado 3 veces. Pero bueno, no me voy a quejar porque teníamos rato. Dice que no podías unirte. Hola, Ana Valentina, mi amor, ¿qué tal? Me gusto verte. Bueno, leerte. ¿Cómo estás? ¿Cómo está la beba? ¿Cómo está Mita? Ahí va, ahí va, ahí va. Eh, qué bueno, bienvenida, Magda. Muy bien, muy bien. Ahí estamos. Es que él a veces tarda y después dice conectando. No, pero está bien, pues yo no, yo iba a decir, no me voy a quejar porque teníamos rato en que Que nos conectábamos se está rapidito, portando entonces, decente. sí, y se sigue portando Muy decente, bien, porque muy bien, hoy muy fue bien. fino. Bueno, con esta lluviecita otra vez. Bien, gracias, igualmente, bienvenida Muy Magda, bien, bienvenida a todas, bienvenidos qué a bien, nuestro muy en bien. vivo de esta semana, heridas de lo femenino y lo Así masculino, es. sanando nuestra historia. Wow, wow, wow. Ajá, ¿qué son? ¿Qué son para Magdalena Jun China las heridas de lo femenino y lo masculino? Pero fíjate que yo cuando estaba viendo un poco el esquema, ¿no? Decía, bueno, primero, ¿qué es una herida? Y me pareció como interesante revisar, ¿no? Entonces la herida, hay una ruptura y normalmente sale una herida en la piel. Entonces, claro, hay una continuidad de la piel y la piel tiene una ruptura. Entonces yo digo, bueno, ¿qué será una herida en lo femenino y lo masculino? De alguna manera es la ruptura en la continuidad de algo que es, ¿no? Y que lo femenino y lo masculino tienen una, vamos a decir, una identidad, unas características, te proporcionan de alguna manera como una guía y una orientación, pero de acuerdo a la historia, a la cultura y a la experiencia de la familia, ese concepto de femenino y masculino se rompe y se impone de alguna forma otro concepto, otra referencia que desdicen de lo que es realmente lo femenino y lo masculino. Entonces estamos partiendo de que cuando hablamos de una herida es que hay una concepción o una referencia, vamos a decir, inadecuada, para no decir errónea, ¿no? Inadecuada que nos aleja de nuestra esencia y que de alguna manera rompe como ese encuentro con el otro, ¿no? Es un poco lo que me surge con el tema de las heridas, en lo femenino y en lo masculino. Y ahí tiene que ver pues la Por historia. igual, no, porque acá estamos, aquí caemos en un tema que es igual para ambos. Pues sí, estamos diferenciando el tema de lo femenino y lo masculino, pero la herida es igual, pues. Exacto. Ocurre, aquí no hay, corrígeme si me equivoco, porque yo no lo recuerdo, pues que hay como un porcentaje más en que diga, bueno, no, es que en la parte masculina tiene una mayor probabilidad de algo o la femenina, ¿no? Yo siento que esto está aquí equiparado, pues es lo mismo para todos. Claro, pero yo sí siento que de repente hay culturas donde esto puede estar como más enfatizado que en otras, ¿no? Y sin duda hay culturas, sobre todo la cultura latinoamericana, donde quizás el tema femenino ha sido como más herido, aunque yo creo que una vez que una parte es herida, ya la otra entra en desequilibrio, ¿no? Ese Claro. es como mi concepto, que si nosotros vemos desde el tema de la gestal, donde se procura la integración de las polaridades o la integración de estos dos elementos,
cuando hay un elemento que de alguna manera está siendo debilitado, tocado o dañado, el otro se va a resentir, porque es como las dos caras de una misma realidad. Entonces, aunque sí hay estadísticas que pueden decir que en determinadas culturas o en determinados momentos históricos una parte fue más afectada que la otra, yo sí siento que al tocar una afectas la otra, ¿no? Entonces, yo creo que si vemos, tenemos esa visión, salimos del dualismo, o sea, o lo femenino o lo masculino, y vamos hacia una postura más gestáltica, que es la integración de los dos elementos, que yo creo que es como lo más idóneo en nuestra postura, y además que es lo que más construye el tema de humanidad, ¿no? La integración de lo diverso, ¿no? Claro, fíjate que yo también creo que esto no lo habíamos conversado nosotros, que yo uso mucho lo del ejemplo de la herida, similar a lo que tú acabas de decir, ¿no? Que hablo de una herida física, y le explico a la persona eso, porque es que cuando se suele tener la herida física, entonces hay mayor consideración, ¿no? Entonces digo, bueno, que hay determinadas cosas que no puedo hacer, Claro. porque bueno, tengo la herida, entonces, bueno, no me puedo bañar normalmente, no puedo de repente hacer ejercicio, no puedo hacer ciertas actividades porque siento la herida, y la Exacto. herida manifiesta malestar y hay que cuidarla y tal. Entonces ahí le doy luego que la persona en los acompañamientos cae en cuenta de esto, le digo, bueno, que Lorena siempre se burla de mí con eso, pues yo le digo, bueno, tienes una herida en el alma, Exacto, ¿sabes? exacto. Sí, Se sí, burla jocosamente, pero es muy sí. serio, ¿no? Esto que Claro, estamos claro. hablando, porque en verdad la herida está adentro y de similar manera nos impide estar normal, pues nos impide hacer todo lo que hacemos normalmente, Exacto. no lo hacemos, pero la exigencia no es la misma, es lo que siento yo, ¿no? La Claro. consideración física, cuando la vemos, la tenemos, se tiene más consideración que la interna y afectan igual, ¿no? Entonces ahí yo encuentro mucho, bueno, con cierta frecuencia, eso, que la persona quiere estar normal, quiere estar haciendo todo lo que hace, pero tiene una herida interior que es importante, ¿no? Sí. Y esto estamos hablando de cosas de ocurrencia inmediata, ¿no? Cosas que han pasado relativamente en poco tiempo. Pero fíjate que en el caso de nosotros estamos hablando de las que se pueden presentar por las historias familiares, por nuestras experiencias y vivencias a lo largo de nuestra vida, principalmente en nuestra infancia. Y bueno, y fíjate, aquí Ana Valentina también nos está diciendo, pueden nombrar algunos ejemplos de heridas en el alma, ¿no? Entonces, sí, inmediatamente yo siento que las más importantes, y seguramente de esto hemos hablado, son las que ocurren en nuestros primeros años de vida, ¿no? Yo siento que son primero las más importantes y las que más se marcan, y justamente las que van quedando dentro del núcleo que comienza a cubrirse de capas y capas de las demás experiencias, ¿no? Que es a las que no podemos accesar fácilmente, Sí, Magda, ¿no? sí, a veces cuando Un hablamos de heridas, ejemplo, ajá, ajá, vale, dime, de dilo, heridas dilo. del alma, es que también está relacionado con las heridas afectivas o las heridas emocionales que vamos teniendo, ¿no? Y eso tiene que ver quizás un rechazo, un abandono, Duelo, sí, la pérdida de un un ser duelo, querido que, sí, sí, el de otros quizás que son menos aún reconocidos sobre esto. Bueno, la soledad o el sentirse aislado, incluso estando dentro del núcleo sí, familiar. sí. Esa es una El, herida. claro, el maltrato psicológico que a veces hacemos, la evaluación que a veces le decimos a niños pequeños, ¿no? Y más cuando hay, por ejemplo, un maltrato físico, hay también una herida psicológica y una herida en el alma, porque el niño no entiende por qué sus seres queridos, que son los que le tienen que proteger, le están haciendo daño. Y por ahí vamos, ¿no? Pero también más cercano a nosotros puede ser cuando estamos hablando de una herida del alma, que es también una herida emocional, una persona que acaba de terminar con su pareja y hay un duelo y hay una herida que tiene que sanar de alguna manera, o que tú has estado también, como en mi caso, de repente entregado a una causa social o religiosa y sales de ese compromiso, de esa congregación, o ese proyecto no se da, también ahí se van heridas. Pero bueno, volviendo a las heridas en lo masculino y en lo femenino, si esto que estamos diciendo interrumpe
el desarrollo propio de la persona, mucho más estas heridas que a veces pasan sutil y muy escondidamente en nuestro interior, que es la herida que tenemos ante lo femenino y lo masculino, porque a veces estas heridas de las que estamos hablando antes pasan desapercibidas porque estamos acostumbrados a vivir para afuera, pero si pasa desapercibida esta herida cuando hemos perdido algún ser querido, hemos sido maltratados, a lo mejor nos han dicho palabras denigrantes, qué sé yo, ese maltrato psicológico, imagínate lo desapercibido que pasa una herida en lo femenino y en lo masculino, ¿no? Por ejemplo, esta concepción que lo femenino siempre que tiene que ser sumiso, ¿no? Y entonces cuando una mujer de repente, sobre todo la mujer por la herida femenina, ¿no? Quiere reivindicar sus derechos o quiere a lo mejor poner un límite o quiere, enseguida se le dice, ay, pero te estás poniendo como muy varonil, ¿no? Sí, 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 sí. porque pareciera que defender sus derechos es hacerse varón. Y entonces ya voy, o sea, es el concepto de que lo sumiso está relacionado con lo femenino o al revés, de repente el hombre que cede, que es capaz de entender, que es más flexible, que a lo mejor puede no hacer tanto, como tanto hincapié en algo o ser tan recto en una decisión y puede flexibilizarla, a veces se le ha catalogado y pareces una niña, ¿no? Entonces, esas son heridas muy sutiles que vamos llevando también en la vida y que nos hacen como esconder esa otra parte. Entonces, la mujer, en el caso que pongo el primer ejemplo, que quiere defender o poner un límite, defender sus derechos o poner un límite, entonces se lo traga porque va a ser evaluada como que ya no es mujer o no es femenina, ¿no? Y fíjate también que Imagínate. eso pasa con el tema de los trabajos, ¿no? Cuando de Claro, repente sí, sí. eso, en la parte dentro de la relación es la mujer la que tiene que salir a trabajar Mm, o la que tiene, entonces incluso eso puede generar malestar, pues, porque bueno, está haciendo cosas que no le corresponden, ¿no? exacto. Y viceversa, cuando le toca al hombre, pues Sí, quedarse en casa y atender los asuntos también, ¿no? Mira que Ana Valentina nos deja una pregunta respecto al tema de los ejemplos de las sí. heridas y ella dice que cree que le pasó en la maternidad, Mm, que lejos de ser algo negativo, hubo muchas rupturas, dice, hubo muchas rupturas en mi vida a partir de ese proceso. Bueno, perfecto, Ana, ese es un ejemplo justamente de heridas recientes que se van dando. Pues las rupturas de cualquier tipo son heridas que, bueno, que a medida que te lo permitas, sabes, abordarlas y tal. Igual, de nuevo, el ejemplo de la herida sí, superficial. Pasa lo mismo, la tienes, bueno, te la vas cuidando, la tienes presente, te la lavas bien, sabes, te pones lo que tienes que poner para que sane y pasas el periodo. Es igual con esos casos. En el caso de que no, bueno, pasa que se va repitiendo y se reconoce también por una sensación de malestar interior y que se repite, ¿no? sí. Esto que estamos hablando, el tema de las heridas, que tiene mucho eso, que se repite constantemente. Y así como hay dolor externo de algo, cuando te lo tocas la herida, te la tropiezas con algo, que es lo que decimos que es ley de Murphy, ¿no? Que cuando Sí, tenemos la herida, te la tropiezas con toda vaina, con exacto, todo el tiempo. exacto. Y el que te llega a saludar, te va a Ya, saludar justo justamente donde te da ahí. Bueno, igual pasa con la interior, ¿no? claro. Y, el dolor es igual, solamente que se manifiesta a través de eso, de la molestia, del nudo en el estómago, de aislarse o de Mm, explotar, tal cual, que también pasa. ¡Ah, ya déjame quieto! sí, Que ahora no me siento tal. la irritabilidad. Sí, pero fíjate que volviendo al De tema ahí de nos brincamos al segundo punto también, porque el segundo punto es justamente eso, las principales heridas, mm, ¿no? De lo femenino, y el tercero es las principales heridas de lo masculino. sí, Siento que ahí nos hemos adelantado y hemos hablado a gran modo de ambas, pero bueno, podemos profundizarlo un poco más. sí, 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 claro, y además que un poco ver cómo toda la historia, primero la cultura, ¿no? La cultura va imponiendo como unos patrones que yo creo que esto es importante y cuando uno va cambiando de una cultura a otra, sobre todo con nosotros que venimos de una cultura venezolana y nos encontramos con la cultura española, hay Que cosas estamos que hablando aquí, temprano, el tema exacto, de las claro. migraciones, la cultura, es importantísimo, Entonces, sí. fíjate que aquí hay cosas que para nosotros, en la cultura nuestra, nos parece que es como lo normal, ¿no? Entre lo femenino y lo masculino, pero acá a lo mejor un gesto, como puede ser el de que el hombre ceda el paso a la mujer, en el caso de una escalera o la puerta,
y que lo vemos como un gesto de caballerosidad en Venezuela, aquí pareciera que eso es como aumentarle la madre a la mujer. Entonces la mujer se Sí, siente que está siendo, una es pasada, vista como incapaz, ¿no? una Entonces, pasada, ¿cómo una pasada. cambia? ¿Cómo cambian las cosas de una cultura a otra? Y es ahí cuando tenemos que revisar los elementos universales, ¿no? O sea, esto es un gesto de caballerosidad o un gesto de, vamos a decir, de delicadeza con el otro, porque también lo puedo hacer con una persona mayor y eso no significa que lo estoy viendo como indefenso, ¿no? Pero bueno, todo tiene sus connotaciones. Pero lo que sí es importante es saber que hay un tema cultural y hay un tema también familiar, ¿no? Eso, yo te lo iba a decir ya, las heredadas, te iba a decir yo. Háblame de las Eh, heredadas, de las constelaciones familiares, desde también la medicina tradicional china, cómo pasan las heridas, cómo pueden pasar las heridas de la familia, Sí, bueno, de los padres. lo primero que pasa es a través del ejemplo. A veces estas cosas que son como los más obvios, como decimos nosotros en Gestal, nos pasan desapercibidos, pero una cosa es la repetición de los actos, ¿no? Si tú ves que tu papá, de alguna manera trata a tu mamá, de una forma así, bueno, aquí la mujer es la que tiene que hacer caso, tú no tienes que opinar, tú vas a acatar mis órdenes, los hijos van a aprender eso, tanto los varones van a aprender que ellos son los que tienen que dictar las órdenes, y la mujer va a aprender que ella es la que tiene que asumir las órdenes, ¿no? O sea, lo primerito es el tema del ejemplo. Pero además hay una cuestión energética, que cuando esas situaciones han venido de los ancestros que no hemos conocido, que no los hemos visto, como los bisabuelos o los abuelos, hay como un patrón repetitivo que se va de nuevo haciendo presente en la familia y esos patrones pasan de generación en generación. Entonces lo que hay que hacer es darse cuenta del patrón para poderlo romper. Y según la medicina tradicional china, primero, bueno, el tema de los genes y después, como tú lo comentabas en la charla esta que estuvimos a través de la leche materna, ¿no? Que estábamos comentando. Pero la cuestión, la herencia de los genes y la parte energética que también se va transmitiendo, va llevando muchos de estos patrones de comportamiento que se van también heredando. Entonces, lo ideal es darnos cuenta de esto, ¿no? Un poco revisar cómo se trataba lo femenino y lo masculino en la casa, qué valor se le daba, y verlo con cosas súper sencillas, ¿no? De Con lo repente, que no se puede averiguar, Magda, fíjate, por lo menos en ese caso, ¿te acuerdas que tú y yo una vez lo estuvimos hablando, que hablamos por lo menos de mis bisabuelos, que yo no tengo ni la más mínima idea? mm, ¿Qué pasa en esos casos también? Porque para dejarlo en constancia, yo siento que es una pregunta que puede hacerse la persona cuando hablamos de esto. Ay, si yo no tengo ni idea de mi claro. abuelo, mi bisabuelo y tal, ¿cómo me como esto? ¿Cómo puedo averiguar? ¿Cómo puedo tocar algún tema relacionado con Claro, esto? lo primero es que la primera información lógicamente no la vas a tener, pero luego hay una información que va llegando. Primero porque según la medicina tradicional china, tú dentro de ti tienes 7 generaciones albergadas. O sea, tú guardas la información de 7 generaciones anteriores a ti. O sea, que no solamente es el bisabuelo, sino el tatarabuelo, ¿no? Y eso está allí. Venimos con buena memoria RAM, pues venimos con buena Exactamente. memoria. Y por otra parte es que en la medida que vas requiriendo esa información increíblemente te va llegando. Y hay cantidad de casos de personas que dicen, mira, yo no sé nada del bisabuelo, yo no sé nada de tal, y te va llegando la información, ¿no? Y te llega la información porque un primo consiguió algo, porque de repente vas a un lugar y alguien te conoce o conoció a tu abuelo y te da otra información. O sea, es increíble la manera como va llegando la información. Y te cuento dos cositas breves, ¿no? Una que está relacionada conmigo, que yo pensé, como lo dije una vez, que yo era por parte de papá, 100% china, y descubrí el año pasado, hace 2 años, perdón, que mi bisabuela, por parte de papá, era alemana judía. Cálatela tú. Imagínate. O sea, una mujer alemana en Cantón, China, casada con un chino. O sea, tengo que buscar en la historia qué hacía en los alemanes allá, ¿no? Mm. Pero fíjate tú, o sea, y esta información no la sabíamos. Yo siempre pensé que éramos 100% chinos. Y apenas 2 años yo he estado profundizando en mi árbol y todo. Y el otro caso, que es el caso de una de las personas que acompañé en su proceso descubriendo, tratando un punto, buscando en su familia, me decía, mira, yo no sé nada de los bisabuelos ni nada de esto. Bueno, total que un día hablando con la mamá, le dice más o menos el pueblito de donde era el bisabuelo, ella es aquí en España, y había llevado a la mamá a ver a su tía, a la tía o sea, a la hermana, ¿no? A la tía de la chica. Y de regreso a dejarla a la mamá, ella pasa por el pueblo donde le dice la mamá que eran los abuelos, y era la hora de la siesta.
o sea, la hora en que supuestamente está todo cerrado y está todo, bueno, ya se acerca como un bar y pregunta si conocen a la familia tal. Y le dice, sí, claro, estos viven aquí, o sea, le empiezan a contar una historia. Y alguien que Soy está yo. allí, y alguien que está allí, le dice, mira, una persona mayor, pero ¿por qué no vas al ayuntamiento y buscas información? Dice, bueno, el ayuntamiento estará cerrado, total, que ella se acerca por curiosidad y está abierto y se encuentra con una persona que le da información y le da acceso a una cantidad de libros donde está la historia de los bisabuelos. O sea, lo Brutal. que nunca ella iba a pensar que iba a encontrar. Y de esta historia, cuando yo estudié constelaciones, mi profesora nos decía, gente que no tenía ninguna idea o gente que fue adoptada y no tenía conexión, y cuando empieza a buscar su historia, le llega una maleta, le llega una carpeta, le llega algo, y ahí está la respuesta a todo lo que buscaba, ¿no? Claro. Pero bueno, hoy no estamos Pero trabajando claro, de constelaciones exacto, pues, te y iba a nos decir eso, vamos y del que si es tema. verdad, y que si es verdad que para llegar allá tiene que haber un trabajo previo, pues no es así como Claro, que, ay, bueno, claro. ya quiero trabajar y pum, No, y comienzan a aparecer estas cosas, hay claro, cierto tú vas a, orden, y claro, hay bastante en líneas generales de qué ocuparnos nosotros mismos exacto. Antes de inmediatamente, eso. ¿no? Con estas heridas inmediatas, porque fíjate que aparte de las que tú nombraste, que sí, que tenemos esta repetición de la familia, de lo que vemos, ¿verdad? Que es el introyecto, es lo que nos tragamos y copiamos automáticamente, pero que es entre los más frecuentes, pero también está el, el, el que termina siendo la polarización, ¿no? Que esto que estás aprendiendo te desagrada tanto o te llegó a doler tanto en ese momento que tú terminas siendo lo contrario, te Exacto, polarizas. claro. Entonces, si esta persona es muy sumisa, tú terminas siendo muy estricto, por nombrar un ejemplo Exacto. sencillo, Sí, que sí, también es muy frecuente, ¿no? Entonces, y frecuente al punto que llega esto de la importancia que cuesta verlo al ojo natural, ¿no? Que uno dice, claro. no, pero es que mi mamá, más bien ella era, ¿sabes? Ella lo veía todo blanco. Sí. Sí, pero bueno, tú te haces consciente que tú lo estás viendo todo negro a raíz de eso Pero justamente, y es fíjate, cuando la persona... en eso a una cosa súper concreta que es el tema de la vulnerabilidad, ¿no? ¿Cuántas veces el niño, Totalmente sobre buenísimo. todo el niño, cuando manifiesta a lo mejor debilidad porque se cayó, se golpeó la rodilla, se hizo un raspón y le duele, ¿no? Casi siempre la expresión es, bueno, ¿qué te pasa? Tú eres un macho. Los machos no lloran, no sé qué, o se ridiculiza el hecho de que el niño está llorando o le está doliendo la herida. Entonces ya ahí hay todo un aprendizaje donde ser vulnerable es peligroso. Entonces, ¿qué voy a hacer? Yo voy a tragarme mi vulnerabilidad y me voy a mostrar siempre duro, fuerte, aquí el que puede con todo, ¿no? Entonces ya ahí hay una herida del tema de lo masculino y lo Sí, femenino. fíjate otro, por ejemplo, también esto de que es una herida, bueno, lo comparto contigo, Mm, eh, que el tema de que, bueno, es que yo estaba en casa y sí, papá y mamá estaban trabajando todo el día y tenían que trabajar porque nosotros vivíamos bien, sí. ¿sabes? Vivíamos bien, no teníamos dificultades económicas, pero bueno, ellos tenían que trabajar todo el día. Mm, Y yo estaba solo, ¿sabes? Y ahí hay una herida de soledad, ahí hay una exacto, herida de abandono, de sentirse solo, que no suele verse tampoco, porque exacto. es verdad, y ellos están trabajando y están haciendo lo que tenían que estar haciendo en ese momento para sacar la familia adelante, pero eso no quita que de niño sea algo Claro, representativo, pero pues, fíjate que en tu caso, ambos padres son los que de alguna manera te hacen llegar a ti el tema de la soledad. Pero imagínate que a lo mejor es la ausencia de papá, que papá es el que siempre está afuera. Entonces se interioriza que el hombre es el que tiene que estar solo y la mujer siempre es la que tiene que estar presente, también, ¿no? O al también, revés, que la mujer no correcto. está porque tiene que estar fuera, el papá es el que está, entonces dice, me acostumbro a que la mujer esté ausente. Entonces, ¿qué ocurre con esto? Y ahí vamos quizás apuntando al último punto, que me acostumbro a que la relación con la mujer sea que no esté presente. ¿Ok? Entonces, es como si yo aprendo ese patrón, me trago el patrón y por allí voy a pasar a todo lo demás, porque el problema de estas heridas es que después las trasladamos a nuestra vida diaria y no nos damos Claro, cuenta, o sea, son claro. tan sutiles, digo que pasan tan desapercibidas que hay que afinar el ojo. ¿Por qué? Porque entonces nos estamos relacionando con referentes que no son auténticos y que nos pueden hacer que dañemos a la persona o que nosotros también
nos pongamos como una máscara, porque entonces, bueno, es que como la mujer tiene que, a lo mejor, qué sé yo, estar pendiente de todas las cosas, porque así fue, y atender a todo, por ejemplo, esta es otra herida, ¿no? La mujer se sacrifica siempre por todo, mientras todos los demás sean felices, aunque ella la esté pasando mal. Entonces, eso es lo que me tragué como idea de lo femenino y como idea de mujer. Entonces, imagínate, voy a estar siempre sacrificándome por los demás, y hay momentos en que voy a entrar en una crisis, pero no soy capaz de reconocer que es que yo no me priorizo en algunos momentos de la vida, ¿no? Y entonces de ahí voy creando ese patrón, y voy creando un patrón donde la pareja que me voy a conseguir es una pareja que va a requerir todo de mí, donde yo soy la que le voy a dar la felicidad a él, porque yo soy la que me sacrifico por él, ¿no? Fíjate todo lo que va implicando, o sea, tengo una imagen imperfecta, herida, de lo femenino y lo masculino, y a través de esa herida yo me voy relacionando. Entonces, por eso es lo importante de poder descubrir cuáles son las heridas y esos patrones que me he ido tragando, para que la relación sea primero más auténtica conmigo y más auténtica con los demás, porque ahí nos vamos equivocando. Y que bueno, que esto es con nosotros, pero también con el otro lado, ¿no? Que independientemente que sea femenino, masculino, o femenino y masculino, lo que sea, pero es que en la relación de matrimonio, de pareja, entonces también ocurre que llego yo y llego al otro, pues, o llego a la otra, y Claro. viceversa. Y tiene lo mismo, ¿no? Cada uno de nosotros viene con este paquete de heridas Sí, inconscientes. sí, sí. Entonces ahí es en donde, bueno, se arma la de San Quintín, como decíamos allá. No sé de dónde me salió esa frase de San Quintín. Pero fíjate que ahorita me estoy acordando también de otra herida que ha sido como difícil de detectar, ¿no? Que es esta idea de que el hombre tiene que sostener todo y poder con todo, ¿no? Esta idea de que el hombre es verdad, el hombre es un proveedor a lo largo de toda la historia, pero a veces se ponen cargas extremadamente grandes sobre el hombre, que el hombre no puede sostener, porque tampoco ha tenido la formación adecuada. Entonces, ¿cuántas veces esa carga que tiene que sostener también el hombre, o que se ha puesto en lo masculino, hace que la persona quiera llenar un patrón a lo mejor a lo cual no llega, y es incapaz de pedir ayuda y se quiebra por dentro? Entonces, ¿cuántas cosas se rompen porque también esa imposición está allí y está esa herida, ¿no? Y también, y esto tener la cara opuesta, ¿no? Que venimos también a veces de sociedades, sobre todo muy latinas, donde como el hombre no está, entonces la mujer asume una parte que le impide que el hombre pueda compartir esa carga con ella, que es cuando la mujer se hace proveedora de todo, y es lo que mal llamamos en Venezuela la 4x4, la mujer 4x4, que puede con todo, pero se ha hecho tan empoderada, entre comillas, que no permite que el hombre asuma su rol. Entonces, ves como una herida implica y hace la herida del otro y la pronuncia, ¿no? Entonces, ambas situaciones o ambos elementos tienen que estar en equilibrio para que cada quien ocupe su justo lugar y se pueda dar una relación armoniosa y constructiva, porque si no es que estamos, o sea, yo recuerdo mucho una frase que nos decían a nosotros cuando yo me formé en la parte de acompañamiento, que nos decían que una persona herida va a ocasionar herida, ¿no? El herido siempre ocasiona heridas, porque es lo que sabe hacer. Entonces, qué importante es que tú te cures, para que en lugar de proporcionar heridas, produzcas salud y curación o sanación, ¿no? Eh, Que es un poco el eh, mito este. Buenísimo, que eso pasa mucho también con el tema de las parejas, ¿no? Que si una persona inicia un acompañamiento Mm, psicoterapéutico y la pareja no, entonces dice, bueno, pero y entonces, coño, claro, si yo lo hago y él no lo va a hacer, ¿no? Es claro. que lo que tienes que hacer es eso, y mejorando una parte de la otra, notando los cambios desde el amor, se va a montar en este tren de superarse, de actualizarse, de mejorarse, o definitivamente de separarse, Exactamente. pues, de Sí, sí. quedarse. Pero sí, sí, lo que yo siento que pasa la mayoría de las veces es que cuando hay amor, la persona, la otra parte va también a buscar movilizarse y encontrar las maneras por su lado de poder trabajar. Amén que muchas veces somos nosotros mismos, ¿no? Lo que dándonos cuenta y sanando estas heridas, generamos también
lo necesario para que se dé el cambio Claro, alrededor, ¿no? claro, Incluyendo claro, las porque que personas y las cosas. eso se proyecta de alguna manera. Mira, nos quedan poquitos minutitos y yo creo que pudiéramos Herramientas compartir, que exacto, pudiéramos dejar correcto. de herramientas para ver esto, cómo se come esto, cómo se hace. Comienzo yo. Bueno, yo lo que siento es que inmediatamente, cuño, permitiéndose el espacio para reflexionar, Magda, porque fíjate que esta mañana también lo hablamos, pues. Vamos sintiendo el malestar de las heridas, vamos oyendo eh, este tipo de cosas. Bueno, hay que permitirse como mínimo un espacio de Sí. reflexión, ¿no? En donde bien sea una vez cada día, la frase que siempre decimos, menos es más, no se trata de repente de llegar y ponerse una hora a meditar en posición de loto y tal, no, permitirse 5 minutos, 10 minutos al día y sentarte en un espacio donde puedas estar tranquila o tranquilo y permitirte reflexionar, pues unos minutos en que pases pensando en estas cosas, reflexionando La respecto a esto autoescucha. y la autoescucha, ¿no? Yo siento que es una buena manera de arrancar, pues. Y por supuesto, aquí hacemos el espacio publicitario, pues. Oye, el proceso terapéutico, pues, Claro, que es claro. así, lo hemos dicho muchas veces, Sí, que es que se necesita del ojo sí. exterior, pues, para poder ver las cosas, porque estas corazas que nos vamos armando, todo esto que estamos hablando, las heridas, muchas veces no las vemos nosotros mismos. Exacto, así es. No siempre el que está metido en la realidad ve la propia realidad, no. Yo recuerdo que un profesor nos Sí, decía, si mira, es como que tienes aquí, así tienes puesta la situación y no lo ves, porque el ojo se acostumbra a eso que tienes y tienes que alejarlo. En estos días veía un video que dice, ¿por qué no nos vemos la nariz, no? Y sí, ¿verdad? Tenemos la nariz ahí, cuando nos ponemos un poco visco la podemos ver, pero claro, de tanto verla, el ojo la omite, como que la invisibiliza. A veces nos pasa así con las situaciones. sí que tú lo Estamos, estás diciendo y la veo, y tú lo estás diciendo y es que la veo, pero si no antes no estás ni pendiente, nada, pues no estás ni... y así pasa con la realidad. Yo añadiría otro elemento que es súper sencillito y que los invitaría a que lo hicieran. Hagamos una lista de frases que decimos con relación a lo femenino y a lo masculino, ¿no? Bueno, Y esa lista te va a dar muchas heridas que están, ¿no? Dice, ser hombre es, ser mujer es, ¿no? Y van a salir cosas que, wow, o sea, esto de que la mujer siempre anda en las nebulosas, ¿no? El hombre es como más concreto. Ten cuidado porque a veces, comenzando por esas que son de jodedera, ¿no? Esas exactamente, con las que echamos exactamente, broma, con las que exacto, bromeamos, con las que echamos vaina y tal, esa... sí. Ajá. Y cuando vas haciendo esa lista, vas aterrizando y dices, mira, ya voy, ¿esto de dónde viene? ¿Y esto de dónde lo aprendí, no? Y a veces expresiones que nos salen. Y también cuando tú decías este momento de reflexión, de darse cuenta, a veces cuando, por ejemplo, tienes ganas sientes la debilidad y tú peleas con sentir la debilidad, digo, ya voy, ¿de dónde me viene esto? Y es que en algún momento escuchaste a tu papá o a tu mamá decir una sentencia sobre la debilidad en la mujer o la debilidad en el hombre, o tú eres una niña, tienes que ser así, o tú eres un niño, tienes que ser así, ¿no? Entonces, eso, ¿no? Hacer una lista de estas frases que me vayan surgiendo, que yo vaya escuchando, como dices tú, estas frases con las que normalmente echamos broma, nos reímos, y por ahí reflexionar, ¿no? Y ese darse cuenta, Y como algo que dices. pasa mucho es que de repente yo te escucho y digo, bueno, pero es que eso yo ya lo hice, se vuelve a hacer. Mm, Porque ese también es otra de las muletillas o las zancadillas que se hacen en este tipo de situaciones, que es porque yo ya lo vi una vez sí, o porque yo ya pregunté eso, entonces no, ya eso no. Siempre que se dé algo, incluso mientras se vaya presentando repetitivo, es porque algo hay que permitirse sí. reflexionar respecto a eso, pues, ¿no? Sí, sí, así es. Y yo diría que una otra cosita que nos puede ayudar mucho es ver, de repente observar cómo nos movemos en los elementos que son polares y que pueden definir lo femenino y lo masculino, ¿no? Por ejemplo, esto de tener el control y soltar el control, ¿no? O de querer yo siempre tener esta parte de sentirme como el fuerte y el que todo lo puede a esa debilidad, ¿no? ¿Cómo me muevo? Entonces ahí hay, dependiendo cómo me muevo y con qué lo relaciono, porque de repente para mí el poder con todo es la mujer empoderada, ¿no?
y la mujer fuerte. Ajá, ¿y qué pasa cuando me siento débil, cuando siento que no puedo? Me lo trago, ¿con qué me lo como? ¿No? Entonces, estamos haciendo también como quedándonos en un solo polo y eso no permite que pueda estar en la parte sana, ¿no? Esto también como que, bueno, la mujer es delicada, no, tiene que ser dura, ordinaria, fuerte, no sé qué. Ok, ya voy, ¿dónde está la delicadeza, no? ¿Cómo nos movemos en la parte de la delicadeza? Y cuando el hombre es delicado, cómo nos llega esa delicadeza en el hombre, en lo masculino, ¿no? Entonces, bueno, medir cómo te vas moviendo en los polos que te pueden dar también como una visión de dónde andas y qué conceptos te van surgiendo, ¿no? Bueno, bueno, Magda, nada, gracias a todas las personas que nos acompañaron. Como siempre les decimos, si tienen alguna pregunta, alguna duda que quieran conversar con nosotros, Okay. escríbanos con confianza, me escriben a mí, le escriben a Magda. También si quieren que tratemos Oye, algún tema en particular, háganlo saber, que con todo gusto lo agendaremos. así Y nada, Magda, es. qué gusto verte a También ti, gracias igualmente, siempre también por estar. igual, Que tengan todo igual. feliz jueves y feliz fin de semana. Nos vemos la próxima. Cuídense, bye. Chao. Chao.